satélite a una empresa francesa. Decía, en resumen, que lo que se ha hecho en este caso, en el fondo, como han comprobado bastantes personas, es que se crearon los requerimientos técnicos mínimos en los que los interesados eliminaron todas las ventajas que ofrecían otros proveedores y que iban en contra de la oferta francesa, entre ellos, por ejemplo, la transferencia tecnológica que los otros ofertantes habían ofrecido y en cambio no ofrecía la propuesta francesa. El día 4 de noviembre, fecha de que debían entregar las propuestas, se desarrollaron reuniones en Palacio de Gobierno y en el Ministerio de Defensa con el ministro de Defensa francés. Recordarás que vino al Perú. Y por la tarde, el propio ministro Cateriano daba una conferencia de prensa, cuyo una partecita vamos a ver a continuación, donde sin la más mínima vergüenza, pero sí con evidente incomodidad, se van a dar cuenta ustedes como él mismo se da cuenta de que ha metido la pata y trata de rectificarlo con sus declaraciones posteriores, hablaba en pleno proceso de supuesta evaluación de un acuerdo de gobierno a gobierno con Francia, y para solapar el desliz dijo que estaba a la espera de la documentación por parte de CONIDA y que no podía adelantar nada. Fíjense ustedes cómo él mismo se da cuenta de su error, del error que está cometiendo al revelar lo que parece ser una decisión que venía de arriba y que él tuvo que aceptar o que participó en esa decisión. Vamos con el video. Hemos tratado diversos aspectos. Uno de ellos ha sido el del acuerdo de gobierno a gobierno para la posible adquisición de un satélite. Como es de dominio público, hace meses, cuando viajé a Francia, le manifesté al señor ministro de Defensa de la República Francesa el interés de adquirir un satélite mediante el mecanismo de gobierno a gobierno. Este procedimiento establecido por la legislación peruana permite un entendimiento no solamente entre los gobiernos para la realización de la operación, sino que el pago que efectúe el gobierno peruano tiene que ser realizado al gobierno francés. El tema de la ejecución del procedimiento para la adquisición del satélite aún no ha llegado al despacho del ministro de Defensa. Se encuentra en la etapa final en el CONIDA, que es el organismo competente que efectuará la recomendación técnica al Ministerio de Defensa. Como todos sabemos, conforme a ley, tiene que haber un análisis económico, un análisis técnico y un informe legal favorable. Estando en esa etapa del proceso, no puedo yo adelantar posición alguna. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a ver. Lo que dice al principio, sin darse cuenta, es que ya habló con el gobierno francés hace meses, le ha dicho el interés de comprar con el sistema de gobierno a gobierno a Francia el satélite, ¿no es cierto? Ajá. Antes de que se hiciera el estudio de mercado, antes de que se dieran las características técnicas que requeríamos, etcétera, etcétera. Cosas que se están quejando los otros postores con toda razón. Y él se da cuenta de que la ley exige lo que él mismo dice después. Y entonces se le ve nervioso y dice, bueno, como ustedes saben, esto todavía está en CONIDA y esos son los que tienen que hacer el estudio técnico económico y darle el visto bueno y aquí en el Ministerio de Defensa estamos a la espera. Bueno, informo más. Por lo tanto, se nota aquí que él mismo
se da cuenta de que ha metido la pata y trata de retrucar. Y ¿no? dice algo inaceptable en un ministro de Defensa, que el gobierno le va a pagar al gobierno francés. Exactamente. Francés, como digo, lo que se hace en todo caso es ponerlo en un fideicomiso, ¿no? Y de ahí se va a la empresa. Exactamente. Pero no se paga al gobierno. Bueno, a ver, la expectativa que tenían era, según me informan unas personas que han estudiado el tema, que el informe técnico fuera que solo el proveedor francés cumplía con todos los requerimientos mínimos y con ello pasaban de inmediato a una adjudicación vía proveedor único, ¿no es cierto? Lo que no estaba en los planes del ministro Cateriano, y parece que tampoco en los del presidente Humala, era que el proveedor británico también cumpliera con todos los requerimientos, como que el premeditado plan, y por lo tanto el premeditado plan se fue al tacho. Muy bien. Así que tuvieron que transcurrir más de 30 días para que los funcionarios del gobierno urdieran un plan para ocultar lo inocultable, que no había proveedor único, porque eran dos las empresas que cumplían con todos los requerimientos y por tanto no podían adjudicarlo el proyecto a dedo a los franceses. La única alternativa que les quedó fue esconder toda la información a la opinión pública, y es la salida y la única salida posible. 40 días después fue declarada toda la información como secreta, y aquí está el documento, que ha sido el Decreto Supremo 017 de Defensa, que ha sido publicado el 14 de diciembre, hace poquitos días. Sí, claro. ¿No? Muy bien. Con el que se declara todo por secreto. Dice en los considerandos que considerando que la 30ª disposición complementaria de la Ley de Presupuesto del 2013 precisa que las contrataciones del Estado con otro Estado no se encuentran bajo los alcances de la Ley de Contrataciones del Estado, que la Comisión Nacional, o sea, el CONIDA, ha remitido el expediente de inicio para la contratación del satélite, y que la presente contratación se sustenta en el correspondiente estudio de mercado y en los informes técnico-económicos, se declara de interés nacional el objeto del proceso de contratación en el mercado extranjero de un sistema satelital, y el artículo 3 dice: el anexo, el estudio de mercado, el anexo A, el anexo B, el informe técnico-económico, y el anexo C, disponibilidad presupuestal, forman parte del presente Decreto Supremo y tienen clasificación de carácter secreto. Por tanto, no son objeto de publicación ni de acceso a la opinión pública. Firmado por el señor Ollanta Humala Tasso, el señor Pedro Cateriano Bellido. Y que será cabeza de un proceso más adelante y en otro gobierno. Fíjate, desde Estados Unidos advirtieron de que el satélite que el Perú ha comprado tiene más o menos 200 aplicaciones, de las cuales 193 son completamente civiles para uso civil. No hay ninguna razón para que sea secreto, salvo para esquivar el control y la fiscalización. Así es como, y esto es lo que dice el informe, un proyecto multisectorial de interés nacional y de uso principalmente civil, como es el monitoreo ambiental, el ordenamiento territorial, la evaluación de recursos naturales y la gestión y prevención de desastres naturales, termina convirtiéndose en información que comprende la seguridad nacional. Nada más absurdo ni tirado de los pelos. El gobierno pretende engañar al país entero optando por una propuesta más cara en más de 100 millones de dólares, de soles, que no tiene además transferencia tecnológica, que no tiene fecha definida de lanzamiento y que es tecnológicamente desventajosa y riesgosa para el Perú, con un proveedor que entregó a Chile 21 meses más tarde el que le había vendido, que solo ha construido 3 mini satélites y que nos ofrece un satélite prototipo nunca antes construido, ni siquiera probado. Es hora, en la misma conferencia de prensa, el propio señor Cateriano dice, ante una pregunta de qué armamentos o qué cosas se están cumpliendo, dice textualmente: todos los requerimientos que se están teniendo son de dominio de la opinión pública y del Congreso de la República, a diferencia de otros gobiernos, dice el señor. Ya es hora, efectivamente, de que la opinión pública, los medios de prensa y el Congreso de la República tomen cartas en el asunto y se inicie una investigación seria y profunda
por esta, en mi concepto, gravísima irregularidad. Y todos los medios de comunicación, en lugar de dedicarse a investigar a coordinadores parlamentarios, deberían investigar este tipo de pescados podridos, pues, ¿no? Sí. Vamos a un corte.